vamos a tratar de compartirles llamémoslo, seminario taller del núcleo integrador síndrome coronario agudo, y como lo vamos a mostrar a continuación y como lo pretendemos hacer, un poquito rompiendo paradigmas. Bueno, como ya el doctor se los comentó, este es el núcleo integrador del síndrome coronario agudo y pues tengo comentarios generales al respecto. Este núcleo va a ser un tanto diferente a pues, los convencionales, ¿no? Porque vamos a arrancar haciendo la presentación del síndrome coronario agudo basándonos en el texto guía que fue compartido con ustedes, como el doctor lo comentó. Esta presentación pues, va a ser el primer momento de la exposición donde vamos a pasar todos. Posterior a esto vamos a tener un espacio interactivo utilizando herramientas de inteligencia artificial en el cual todos ustedes van a poder participar y van a poder afianzar sus conocimientos sobre el síndrome coronario agudo. Luego haremos una sección de casos clínicos. Anatomía y fisiología de la circulación coronaria. Acá solamente se abordarán temas muy grandes, ya que lo específico está en los textos que ustedes ya tienen. Bueno, acá podemos ver la cara esternocostal del corazón, donde vamos a tener lo que sería la arteria coronaria izquierda con su rama circunfleja y la interventricular anterior. En la fisiopatología de la formación de la placa ateromatosa y los factores de riesgo cardiovascular, tenemos que la aterosclerosis es una enfermedad crónica caracterizada por la acumulación de lípidos y otras sustancias en la capa íntima de las arterias, formando así la placa ateromatosa. Esta tiene tres etapas principales: el daño endotelial, la acumulación de lípidos y la inflamación y activación de macrófagos. Bueno, entonces primero las manifestaciones típicas. Entre estas, la manifestación más común es el dolor torácico. Este se presenta hasta en el 90% de todos los casos, y este se caracteriza por ser un dolor en el área retroesternal. Es que se presenta un peso, es opresivo en esta área y tiende a irradiarse hacia el brazo izquierdo, el cuello, la mandíbula, incluso hasta la espalda. A las manifestaciones electrocardiográficas que se pueden ver en síndrome coronario agudo. Algo que hay que tener en cuenta con estas es que se suelen presentar algunos minutos o en algunos casos horas después de que comience el evento coronario, por lo que hay que tenerlo en cuenta a la hora de su diagnóstico. Traje, digamos que algunos de los fármacos más importantes que se utilizan en este síndrome, como lo son los antiplaquetarios, anticoagulantes, beta-bloqueadores, y se pueden utilizar algunos otros medicamentos alternativos como los arados o los IECA. Adicionalmente, hay otros que pues no están aquí comentados, pero que también son importantes, que pueden entrar como medidas medicamentosas tipo nitroglicerina o algunas otras pues, medidas que se pueden utilizar, como la fibrinolisis. Desde la gerontología, la ciencia que estudia el envejecimiento humano y la vejez, estamos llamados a atender los desafíos del envejecimiento poblacional partiendo desde las diferentes esferas del ser humano, como lo son la física, la mental, la social, emocional y espiritual. En ese sentido, nosotros como profesionales tenemos una responsabilidad muy grande en trabajar de manera multidisciplinar en aras de fortalecer y mejorar la calidad de vida de la población que tanto nos necesita. Interactuar ahora en esta nueva ola, parece que como otro corte más dentro de las 4 tendencias que han cambiado el mundo en nueva era, que es la inteligencia artificial. Hemos diseñado un bot con ChatGPT especial, que nos va a ayudar a desarrollar este segmento, que son más o menos 15 minutos, en donde le estamos dando un rol. Él es un profesor, él es como él tiene mi ADN, pero tiene una gran experticia en cardiología, y obviamente su principal guía es la guía que construimos con los estudiantes. Entonces vamos a ponerlo a funcionar. Muy buenos días a todos. Soy DukeBot y estaré acompañando al Dr. Jorge Luis Duque Valencia en esta sesión. Mi objetivo aquí es ayudarles a reforzar su conocimiento, guiarlos en su proceso de aprendizaje y brindarles retroalimentación para que puedan alcanzar su máximo potencial como futuros médicos. Hoy vamos a explorar un tema fundamental: el síndrome coronario agudo. Vamos a comenzar con una pregunta del capítulo 2, fisiopatología de la placa ateromatosa y factores de riesgo cardiovascular. Primera pregunta: ¿cuál es el proceso de formación de la placa ateromatosa en las arterias coronarias? Por favor, describe los pasos lo más detallado que puedas. Considero que el principal proceso de formación de la placa ateromatosa se genera por una lesión endotelial, donde por ejemplo se aumenta la permeabilidad del endotelio y pues ya permite el ingreso de diferentes sustancias, por ejemplo, o el caso del colesterol, específicamente el LDL,
que cuando ingresa al endotelio es captado por los macrófagos lo fagocitan, generan células espumosas y pues ya ahí se empieza a generar la consolidación y la formación de la placa. Esto se va volviendo cada vez una lesión más grande, como su paso posterior es calcificarse y se puede generar la ruptura, generando así pues, el trombo que va a tapar la arteria coronaria en este caso. Vas por buen camino, Camilo, pero podemos mejorar algunos detalles para hacer tu respuesta más completa. Efectivamente, el primer paso clave en la formación de la placa ateromatosa es la lesión endotelial, que puede ser causada por factores de riesgo como hipertensión, tabaquismo o diabetes. Bueno, nuestro primer caso clínico es de un hombre de 58 años que acude a urgencias debido a un dolor torácico opresivo que se irradia hacia su brazo izquierdo. El dolor comenzó mientras realizaba un esfuerzo físico moderado subiendo las escaleras. El paciente describe el dolor como intenso y prolongado, de más de 20 minutos de duración y acompañado de disnea. A la hora de los antecedentes, él refiere tener hipertensión arterial, sedentarismo y fumador de 20 paquetes al año. En el electrocardiograma se encuentra una elevación del ST en las derivaciones B1 y B4, además de un ritmo sinusal de 90 latidos por minuto. Este electrocardiograma nos guía a que este paciente podría tener una isquemia del ventrículo izquierdo. ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Alguno tiene una idea? Hola. Un infarto de miocardio con elevación del ST, probablemente en la cara anteroseptal porque es de derivaciones B1-B4. Los factores de riesgo que tenía nuestro paciente, ya que más atrás se habló de que el endotelio cumple un papel muy importante a la hora de la regulación y nuestro paciente tiene un antecedente muy importante que es la hipertensión arterial, el sedentarismo y que es fumador. Caso número 2 es de una mujer de 65 años que acude al servicio de urgencias tras presentar dolor torácico de inicio súbito mientras realizaba sus actividades diarias. El dolor es opresivo, irradiado a mandíbula y dura más de 30 minutos. No se alivia con reposo ni con la administración de nitroglicerina. Como antecedentes importantes tenemos diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, dislipidemia y tabaquismo crónico de 25 paquetes al año. Al examen físico se pueden encontrar unos signos muy leves de disnea y una tensión arterial de 160/95. En el electrocardiograma podemos encontrar un infradesnivel del ST en las derivaciones D2, D3 y ABF. ¿Quién se quiere? ¿Carolina? Hola. Pues yo pienso que esa paciente tiene una angina inestable. Entonces, con lo siguiente que les voy a decir son hábitos que lo único que hace son aumentar un poco la probabilidad, más no necesariamente por tenerlos todos nos va a dar un síndrome coronario agudo o por no tener ninguno no nos lo va a dar. Por eso hay que tener muy en cuenta pues la clínica y demás. La mala dieta, especialmente alta en grasas, alta en azúcares, ¿por qué? Por lo que es el componente de diabetes. La diabetes al hacer pues daño a los vasos sanguíneos pues da lugar a un riesgo para que se forme esta placa arteriomatosa, esta placa que es la que termina taponando las coronarias. O también, pues justamente el alto consumo de grasas nos puede dar una dislipidemia, un aumento en el colesterol, un colesterol alto, el cual pues a su vez pues da lugar a este acumulamiento de la placa. Me pasa ahorita, decían los doctores, puede haber un coágulo en uno de los pies, la rodilla, no sé, en la extremidad, y esta puede llegar a los pulmones, ¿cierto? El desplazamiento de ellos se hace por tengo entendido que uno irriga es por las arterias y se devuelve por las venas. Ese cuando pasa por el corazón para poder llegar a los pulmones. Todo es un sistema, todo está conectado. Entonces, muchas veces las personas piensan que las venas varices o esas molestias que sienten los pies no es nada. Muchas veces eso indica que está molestando, hay un trombo, algo está pasando. Él llega a un punto donde él se desprende y él empieza a viajar. Lo que pasa es que en esta zona de nuestro cuerpo, nuestros vasos sanguíneos son mucho más grandes. Entonces, si el coágulo es pequeño, no va a generar tanta incomodidad o no va a tapar esa zona. Lo que pasa en esta zona de acá es que ya los vasitos empiezan a ser mucho más delgados. Cuando él llega al corazón, muchas veces, como los vasos son tan delgados, es cuando puede taparse o se puede encontrar con otros factores. Ejemplo, que usted tenga una placa ateromatosa también en esa zona de ahí, que tenga grasa, que por alguna casualidad usted tenga alguna válvula también dañada, y eso genera que el coágulo se encuentre con ese factor y empiece a taponar y pueda suceder lo de un infarto. ¿Por qué venas?
¿Cuáles son las venas que llegan al corazón? La vena cava. Eso. ¿A qué cavidades llega? A la auricular derecha. Eso. Y pasa al ventrículo derecho. Y ahí va a la arteria pulmonar. ¿Y ahí es donde? Genera. Excepto que uno tenga una comunicación entre los aurículas o los ventrículos, entonces ahí lo que llaman el trombo, ¿cómo es? Parador. Bueno, por parte del público general, que estas son enfermedades, son patologías que, como ven, pues son de una aparición aguda, son algo que a uno le da de forma rápida, y por eso es como muy importante por parte de nosotros como profesionales de la salud darles de conocimiento como esas formas de detectarlas, esas formas de saber, vale, le dio algo, ¿qué fue? ¿No? Llevarlo a emergencias, saber cómo manejarlo, saber pues qué hacer en esos primeros momentos a la hora de llevar al hospital para ya luego ahí dar el tratamiento correcto. Entonces, pues en este momento vamos a compartirles una última herramienta ya para finalizar esto y después continuar con el quiz, que también pues se realiza con inteligencia artificial y es una calculadora de riesgo cardiovascular, para la cual pues tenemos que tener en cuenta algunos de los factores que son pues, determinantes en este tipo de patologías, y se los podemos poner al bot y él nos va a decir más o menos cuál es el riesgo de la persona. En este caso vamos a tener el ejemplo de nuestro compañero Juan Felipe, que pues tiene todos los valores a tener en consideración para calcular este riesgo. Entonces lo que hicimos fue pedirle que nos evaluara el riesgo y le dimos los datos básicos del estudiante. Para realizar una evaluación del riesgo cardiovascular basado en los factores que has proporcionado, edad, sexo, colesterol total, colesterol HDL, presión arterial sistólica, tabaquismo y diabetes, podemos usar la calculadora de riesgo de Framingham, que es uno de los métodos más comunes para predecir el riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años en personas sin antecedentes previos de eventos cardiovasculares.